Dentalia presenta. ¿Qué tan importante será en el sector asegurador el manejo de la información? ¿Será ya una realidad el integrar el Big Data, la tecnología y la solución al negocio? Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar y el día de hoy está con nosotros Carlos Larrea. Él es de Innova TSN, ya se los presento. Mundo Ejecutivo presenta. Ahí sabes que el brillo. Carlos Larrea es un profesional con más de 15 años de experiencia en el sector de seguros, con formación y recorrido tanto internacional como local. Su carrera comprende una serie de responsabilidades asociadas principalmente a la estrategia corporativa, el marketing, tanto online como offline, y la gestión de clientes con una visión analítica del negocio. Esa experiencia le ha adquirido ocupando puestos senior de línea como manager y como director, aunque también posee un bagaje de más de 10 años como consultor estratégico y analítico. A nivel geográfico, ha operado principalmente en España y Gran Bretaña, aunque sus responsabilidades le han conducido a trabajar en países como Chile, como USA, Colombia, Francia, Turquía, Singapur y Tailandia. Carlos dispone de una amplia trayectoria como ponente en diferentes foros de España, Gran Bretaña, Austria, Suiza y LATAM. Su carrera ha sido reconocida durante su recorrido como director de clientes de una aseguradora internacional y el trabajo de su equipo recibió el premio SAS Business Intelligence. Carlos, me da muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. No, gracias, Carlos. Mira, este programa ya sé que en España se está viendo y me da mucho gusto que se estén enterando un poco de lo que hacemos acá. La actividad aseguradora es una actividad muy internacional y bueno, un programa de este enfoque a seguros en un tema como el que tú manejas, que de hecho ayer estuviste exponiendo en la convención de AMIS. Así es. Es un tema muy interesante que yo creo que da mucho para adelante, ¿no? Entonces, empieza por contarnos un poco de tu empresa, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cómo nace? ¿Cómo ha evolucionado, porfa? Por supuesto, un placer. Innova TSN nace como una compañía formada por 3 socios hace 18 años. De hecho, ahí adquirimos la mayoría de edad. Eso pues da ciertos privilegios. Felicidades. Muchas gracias. Eso es, llevamos 18 años en el mercado. 3 socios pusieron su capital y empezaron una compañía que quería tener una vocación clara de dar un giro distinto a lo que era el acercamiento a los datos, a la información y a la tecnología. Es decir, combinar 3 aspectos que las organizaciones normalmente van por separado, que es el conocimiento del negocio, los datos y la capacidad analítica. Eso envuelto con una tecnología que le dé soporte. Pues con ese inicio, pues hace 18 años, pues hicieron como Rockefeller, es decir, pensar a lo grande y empezar pequeño. Eso es lo que decía Rockefeller, piensa a lo grande y empieza pequeño. Okay. Fueron creciendo de tal manera que la organización hoy en día son unas 320 personas, de ser una oficina que trabaja una decena de personas en Madrid, hoy en día estamos en unas 325 personas, trabajando en Madrid, Barcelona, Londres, Bogotá y Ciudad de México, aunque con un ámbito internacional. Es decir, si tenemos un proyecto en Turquía, pues vamos a Turquía. Si tenemos que ir a un proyecto en Tailandia, por ejemplo, pues iremos a Tailandia. Y no son ejemplos al azar, sino que son ejemplos reales de posibilidades que hemos estado barajando. ¿Todos estos proyectos están enfocados a seguros? No todos, o sea, y esto es una de las cuestiones que nosotros abordamos, y es tratar de ser multisectorial. En mi caso, yo estoy especializado en seguros, como has comentado antes, pero trabajamos en distintos sectores. Esto que nos permite adquirir una riqueza de entendimiento del negocio. A menudo, cuando trabaja uno en un único sector, lo que suele suceder es que se produce un sesgo a la hora de abordar los problemas. Cuando trabajas en distintos sectores, ves distintas formas de abordar los problemas y es capaz de exportar aquello que mejor se hace en un sector a otros. Ejemplos, pues bueno, ejemplos de predicción de la demanda que hemos utilizado en el sector eléctrico nos han servido, o el fraude, nos han servido, por ejemplo, para introducir elementos de prevención del fraude en el sector seguros con una visión un poco distinta y más tecnológica, pero no solamente tecnológica pura y dura, sino, de nuevo, combinando esos 3 aspectos: tecnología, conocimiento del seguro y los datos.
Vale. Oye, y en la parte propiamente de seguros, digo, la verdad es que es una actividad que luego los que estamos dentro estamos muy familiarizados, pero los que están fuera de pronto no tan. Yo creo que hay una gran pendiente en el sector asegurador. Datos, yo creo que un seguro nace de datos, ¿no? O sea, Eso siempre sabemos datos del cliente, las edades, dónde vive, bueno, depende de los ramos que estemos asegurando, pero yo creo que ha sido una gran pendiente el saber explotar esos datos. Esos datos pues están ahí, pero luego falta acomodarlos, enriquecerlos y luego explotarlos, ¿no? ¿Tienes más o menos identificado por dónde se arrancan este tipo de proyectos? Sí, mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, como esto que se dice, me alegra que me hagas esta pregunta. Pues en este caso es verdad. Sí. Bien, muchas veces queremos dar saltos cuánticos sin tener asegurado el firme donde pisamos. Y eso no es demasiado sensato. Es decir, para cruzar un puente tienes que tener los dos estribos del puente bien montados y luego construir el puente. Tenemos muchos datos, pero a menudo esos datos están fragmentados. Significa que la organización los tiene distribuido como en silos, no homogenizados los datos, sin tener además un cruce entre ellos, y no hay una visión completa del negocio, ni del negocio ni del cliente. Algo tan sencillo como que alguien en un contact center, cuando te coge la llamada y te va a atender, no sepa de ti nada más que el número de póliza y tu dirección, pues es un problema, porque significa que no tienes una visión completa de ese señor ni que te haya tenido a la hora de atenderle. Pues, volviendo a tu pregunta, uno de los grandes problemas es la fragmentación del dato. O sea, se carece de una integración del dato correcta. Sí. Y sobre todo, como segundo paso, y me decías qué pasos, el primero es la integración, la segunda es la disponibilidad de la información. A no confundir con una democratización a ultranza, sino proporcionar el dato allá donde haga falta, en el punto de decisión clave, pero de la forma adecuada. Es decir, no hace falta que le digas a un señor que este cliente tiene un valor de cliente de $328, sino que tiene un valor alto. Aquí eso tienes que decir en el punto de contacto para que su tratamiento sea diferencial, porque has establecido antes un protocolo para ello. Entonces, por ahí debería ir esa evolución. O sea, los agrupas, ¿no? Exactamente, los integras, sí. Según el valor de cliente. Integras, proporcionas la información en el punto adecuado y a continuación introduces la analítica avanzada. Es decir, una vez que ya tienes la información agrupada, integrada, homogeneizada, es decir, que se habla entre sí, y que la tienes a disposición de la gente que realmente tiene que actuar sobre ella, para proporcionar un mejor servicio, o sencillamente en el back office, lo que tienes que hacer es empezar a introducir la analítica avanzada. Y la analítica avanzada normalmente se ha tendido mucho a usarla solamente en el front office para captación, ¿vale? O incluso para atención, como estábamos diciendo hace un rato. Pero en el back office también es muy importante esa analítica avanzada. Comentaba ayer en Amis un ejemplo de una compañía con la que hemos actuado recientemente, en la que estábamos haciendo un análisis predictivo del siniestro, solamente con la información que se captura en el momento de la apertura. Esto nos permitía tres cosas. Uno, anticipar cuál era el coste final de ese siniestro. Dos, determinar la probabilidad de fraude. Y tres, determinar cuál era la complejidad de ese siniestro. En función de ello, se enviaba a un perito, que ustedes le llaman ajustador, si no me equivoco, a un ajustador o a un inspector, o se encarrilaba el siniestro hacia uno u otro lado. Es decir, integración de la información, disponibilidad en el punto de decisión, tercero, introducción de la analítica avanzada. Esos serían como los tres pasos básicos. Muy bien, Carlos. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Por supuesto. En el segundo bloque me gustaría que profundizáramos más sobre los productos, los proyectos actuales que estás ofreciendo, ¿no? Perfecto. Sí. Después del corte, por favor. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.
Bueno, en este segundo bloque, hablando con Carlos Larrea de Innova TSN, Carlos, nos ibas a contar actualmente, bueno, ya nos contaste el nacimiento y la evolución de tu empresa, un poco el foco. Hoy en día, ¿qué tipo de proyectos tienes? Son muchos países, son muchas actividades, o propiamente nos interesa en este momento hablar de seguros, para que nos compartas, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos están haciendo y qué resultados estás teniendo? Pues mira, muy en línea con lo que estábamos hablando hace un momentito, de los proyectos que más impacto están teniendo en las organizaciones son precisamente proyectos de integración de información. Es decir, recientemente, permíteme que te ponga un ejemplo muy breve, ¿no? Recientemente estuvimos con una compañía aseguradora mexicana que tenía un problema, y es que tenía un dashboard, tenía un tablero de información que había crecido con el tiempo y sobre todo había crecido de forma un poquito acratada, ¿no? Es decir, se había ido respondiendo a las necesidades, pero sin una estructura adecuada. Entonces, al final tenían como 20 paneles distintos para una misma información, tirando de distintas fuentes, y la información que se disponía, pues era, uno, no era homogénea, dos, no estaba integrada, y tercero, no se hablaba entre sí. Con lo cual, cada uno de los responsables disponía de su visión de la verdad, que era cierta, porque era lo que le decía el panel, pero era incorrecta porque no había una versión integrada. Me estoy imaginando la información de cobranza, la información de siniestro, la información de emisión, así, ¿no? Exactamente eso. Entonces, eso que provoca que al final el debate en el comité de dirección no sea el qué se va a abordar o cuál es la acción, sino el dato. De dónde ha sacado el dato, cómo lo ha sacado. Es decir, cuando la discusión deja de centrarse en el qué vamos a hacer, en la acción a llevar a cabo y por qué y cuál es el retorno, sino empieza a ser de dónde se ha obtenido el dato y cómo estás, tenemos un problema serio. Y ese era el problema que afrontaba la organización. ¿Qué hicimos? Pues de las cosas que hacemos es integración de información, a continuación es establecimiento de las prioridades en ese tablón, construyendo un árbol de indicadores, un árbol de KPIs, con su estrella polar, es decir, cuál es el indicador clave que rige cada una de las áreas, y eso totalmente armonizado, para que al final, pues cada uno de los miembros del comité de dirección y management pueda acceder a una información que se habla entre sí, tiene visiones de la verdad que son homogéneas y, por supuesto, tiene un dato disponible con una temporalidad casi near real time, ¿vale? Y así es como llegas a lo que decías hace rato del contact center, ¿no? Que llama Rafael Rebollar y ya sabes si paga o no paga, cuántos seguros tiene, si ha tenido siniestro, en una misma base. Efectivamente, o incluso algo más sencillo. Es decir, si dispongo de esa información integrada, no voy a pagar 2 veces un mismo siniestro. Ajá. Claro. Entonces, esto ha sido uno de los proyectos que hemos realizado recientemente. De más rabiosa actualidad, para una compañía de banca seguros, hemos realizado un proyecto de definición de todo el sistema informacional. Cuando hablo del sistema informacional tú tienes lo operacional, que es el que al fin y al cabo emite las pólizas, trata los siniestros, etcétera, etcétera, y luego toda la parte de esa información que tú extraes, todos esos datos de los que hablamos, todos esos datos que al final generamos, ponerlos en orden, ponerlos aparte, en este caso en un data lake que lo tenemos en cloud, y luego cómo vamos a extraer esa información y cómo vamos a sacar cómo convertimos esos datos en información, cómo esa información puede servir para tomar decisiones y cómo la llevamos al punto de decisión. Y entonces construimos toda la estrategia informacional. Uno de los temas que más miedo da a las aseguradoras, precisamente cuando abordan cualquier tipo de proyecto informacional o de transformación, es las ingentes cantidades de dinero que pueden tener que llegar a invertir, ¿no? De nuevo, y perdona que vuelva a la frase de Rockefeller, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar a lo grande, que es, por ejemplo, lo que hicimos con esta organización, es decir, diseñar a lo grande hacia dónde quieres llegar y luego empezar de forma acotada. Es decir, con proyectos que sean autocontenidos, proyectos que tiendan a tener retorno en sí mismo, que sepas lo que estás haciendo y que en todo momento puedas medir cómo vas y hacia dónde vas y qué estás obteniendo. Porque si no, puedes despistarte. Los proyectos faraónicos, por lo general, esos proyectos macro que son de 3-5 años, en los que no ves un retorno hasta el cabo de 1 año y medio, 2 años, y esos proyectos por lo general, no digo que todos, pero por lo general están destinados al fracaso. Porque no calan, primero porque no demuestran su utilidad, y segundo porque no calan en la organización. Una organización que no ve la utilidad de lo que estás haciendo, al final no lo compra. Te estoy entendiendo que a lo mejor un proyecto de estos puede durar menos de 1 año, entonces medio año. Perfectamente, ¿no? Perfectamente. Este proyecto que te acabo de decir, duró 4 meses. En 3 meses, en 3 meses les definimos toda la estrategia informacional, qué tenían o sea, cuál era la infraestructura que lo soportaba, cómo debía de desarrollarse en el corto plazo, es más, cuál era el roadmap a seguir, con los casos específicos, cada uno autocontenido, qué deberían de esperar cada uno de ellos. Eso duró 3 meses y poco. ¿Cómo mides el éxito? Digo, una cosa es la parte de la información, pero ¿cómo se puede demostrar, oye, esto valió muchísimo la pena porque a raíz de esto
¿Qué beneficios has tenido? Eso también Por supuesto, eso es crucial. Volviendo a lo que decíamos antes de conocimiento de negocio, dato y analítica avanzada, ¿no? Esos tres aspectos y al final envueltos con la tecnología, ¿no? Tú tienes que ver lo que estás haciendo y qué impacto tiene el negocio. El conocimiento de negocio lo tienen las compañías, porque ya saben ellos mucho de seguros, de siniestros, de captación, de suscripción, ya saben de todo ello. No tienes que enseñarles nada en ese sentido, ¿de acuerdo? Puedes compartir a lo mejor best practices del mercado, pero ellos ya saben de eso. Entonces, lo que tienes que llegar con ellos es decir, bueno, la pregunta, y esta es la cuestión clave, la pregunta. ¿Por qué la pregunta? Los problemas de analítica, sobre todo, no van tanto, o mejor dicho, su éxito no se mide por que has sido capaz de desarrollar un modelo predictivo maravilloso o que hayas sido capaz de integrar los datos de manera específica, sino que hayas respondido a la pregunta, ¿qué problema quieres resolver? ¿O qué ventaja competitiva quieres construir? Y eso se tiene que trasladar al final en pesos. Tiene que haber pesos detrás. Oiga, esto al final, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a aportar? Entonces tienes que construir lo que decíamos antes, como los árboles de KPIs, los árboles de indicadores. Si al final alcanzo esto y lo consigo implantar a tiempo, ¿qué impacto económico tiene en la organización? Pueden tener impacto en reducción de los tiempos de respuesta, que es al cliente, por lo tanto vas a reducir la tasa de caída. Puede tener impacto en que tú vas a hacer mejores acciones de retención porque vas a centrarte en los clientes más valiosos, incremento del margen medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que medirlo. Y vuelvo a lo que decíamos antes. Los proyectos tienen que ser capaces de ser medidos. Si no, tenemos un problema. Un proyecto que no se mide es un proyecto que no sabemos si tiene éxito o no. Y ya sabes que lo que no se mide no existe. Ajá. Bueno, no, la verdad es que es muy interesante. A mí en alguna experiencia me tocó construir, justamente le llamamos el Data Mart de clientes. Ajá, claro, no sé si sea el nombre coloquial. Perfecto. Sí, pero me ha tocado a mí también alguno de esos. No, es que, bueno, obviamente la tecnología va avanzando, claro. Y también un proyecto de este tipo hace 5 años no es el de ahora, y a lo mejor dentro de tal se pueden acortar en temas de tiempos y de inversiones, ¿no? Eso es. Pero bueno, al final del día hay infinidad de beneficios que se pueden explotar explotando toda esa información. Me gustaría, después de este segundo corte, que nos vayamos en el tercero a aprovechar para ver qué puedes ver tú con todo este tema de la data, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Después del corte, por favor. ¿Sabías que es posible valorar la audición de tu hijo desde que nace? En recién nacidos hasta los 3 meses de edad, realizamos el tamiz auditivo. Es un estudio sencillo, no invasivo, que en caso de salir alterado nos da la pauta para realizar un estudio diagnóstico, en el cual podemos ver si hay algún problema en oído externo, oído medio o oído interno, y en caso de requerirlo, poder adaptar auxiliares auditivos en nuestros pacientes. Bueno, arranquemos este tercer bloque platicando con Carlos Larrea de Innova TCN. Carlos, a ver, el Chief Data Officer ya es una nueva posición que se está poniendo de moda. ¿Qué ves que tiene que hacer una empresa, una responsabilidad de estas? ¿Y cómo crees que va a ir evolucionando hacia el futuro? Voy a tratar de ser no obvio. Es decir, esto que se ha dicho tantas veces de que el dato es el nuevo oro de las empresas, ¿no? Eso es cierto, por supuesto. Permíteme que empiece por lo que acabas de decir del Chief Data Officer, ¿no? Esta figura es una figura que se crea por la necesidad de que el dato no solamente sea algo que está en la organización, sino que sea algo que está disponible para ser operado sobre ello. Es decir, esa es la labor final del CDO, ¿vale? Por supuesto, por debajo tiene la responsabilidad de gobernanza del dato, trazabilidad, igual. Lo importante es al final que tú tengas un dato que es fiable, que está bien tratado para la finalidad que tiene que cumplir y al final se dispone de él en el punto de decisión. Esa es la misión final del CDO. ¿Vale? ¿Y el perfil de un CDO? Pues es variado, es muy variado. Vamos a ver, porque ha habido distintos posicionamientos en el mercado. Ha habido posicionamientos más puramente informativos, puramente tecnológicos. Ha habido posicionamientos más puramente de negocio. O matemáticos, ¿no? También yo matemáticos o muy analíticos. O sea, esas son como las 3 visiones que te puedes encontrar en el mercado, ¿no? Y si me dices, ¿cuál es la mejor? Pues permíteme que responda a la gallega. Depende. Depende de la orientación de la compañía, depende hacia dónde vaya, depende de la madurez.
una combinación de las tres siempre es necesaria, en mayor o menor medida. Y sobre todo lo que se requiere es de una persona que tenga la suficiente flexibilidad para acudir a cada una de las partes de la organización que tiene ese conocimiento, para integrarlo dentro de su trabajo, no la persona, sino su conocimiento integrarlo en el trabajo, y ser capaz de trabajar con ellos mano a mano, precisamente para facilitarle el suyo. Ya. Mira, justamente en el bloque pasado te estaba empezando a decir de mi Datamart que me tocó construir en su momento. Llegó un momento que cuando ya se terminó, dices, oye, bueno, y ahora ya tengo muchos datos, ya están ordenados, ya están limpios, ¿por dónde empiezo a explotarlos, no? Y ahorita dijiste varios caminos, ¿no? El tema de la eficiencia, la contactación de cliente, reducciones de costos, etcétera. No sé si valga la pena desde un principio, desde la ordenación de todos los datos, ya tener bien definidos los caminos por donde te quieras ir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en el punto asegurador, si nos centramos en cuál es la visión de lo que queremos hacer, debemos de priorizar dos cosas. Uno, demostrar en el corto plazo que eso es rentable. Y para eso, si me permite, algunos tips, ¿no? O sea, la retención del cliente, es decir, el cliente abandonista, el cliente que está a punto de irse, ser capaz de discriminar cuál de los clientes te interesa retenerlo más, o sea, invertir más en su retención o menos, y es más, saber cuál es su sensibilidad al precio para saber si es una cuestión de precio, si es una cuestión de argumentación, eso es clave. Es decir, la retención en el corto plazo te ayuda a demostrar que esa integración de datos es buena. Y que da dinero, ¿vale? En el medio plazo, la fidelización del cliente te aporta una ventaja competitiva brutal con la utilización de esos datos. En el más largo plazo, y en el medio plazo también, puedes poner temas como la renovación y la optimización de precio. Lo que pasa es que requiere una inversión adicional, con lo cual puede estar ahí en ese punto de, oye, primero demostremos en el corto que ya somos rentables, vamos en el medio a por otras cosas, ¿no? Y sin duda, en la integración de esa información o ese Datamart te va a permitir mejorar tus normas de suscripción, por ejemplo. Te va a permitir hacer una selección mejor del riesgo. Con lo cual, y eso también es corto-medio placista. Con lo cual, ahí tienes varias posiciones para decir, oye, puedo empezar ahora en el corto a retornar dinero, en el corto-medio otra opción también, en el medio largo ya, pero ya sabiendo que tengo que hacer alguna inversión adicional, pero sé que ya estoy dando dinero desde el primer momento. ¿Vale? Con lo cual, tu Datamart, estoy seguro que da dinero desde el primer momento. Y entonces, estas son algunas de las palancas que puedes utilizar para demostrar que efectivamente da dinero, ¿no? Hay dos preguntas que te voy a hacer ligadas. Me das miedo. Que me interesan mucho. Son papita. Bueno, vale, ok. La primera, me imagino que estas soluciones que tú haces son con cualquier tipo de tecnología que pueda tener cualquier aseguradora y tú te pones enfrente. Esa es la primera. Y la segunda, respecto a cómo valorar, cuánto puede costar, cómo tener una idea, cómo se cobra esto, es por horas, es por tal. Cuéntanos un poco, en esos dos aspectos me interesa profundizar. Muy bien, sin problema. Lo primero, hay que adaptarse a la realidad de la compañía. O sea, cuando estamos elaborando o cuando estamos generando, o incluso antes, cuando estamos ideando el proyecto en sí mismo, a que se constituye la realidad de la compañía. Es muy fácil decirle a una compañía, tienes que cambiar este sistema, tienes que cambiar este otro. No, tienes que trabajar con lo que tiene la compañía. Tienes que adaptarte a lo que tiene la compañía, ¿vale? Otra cosa es que esa compañía te está diciendo, oye, estamos planteándonos adquirir tal o cual software, ¿qué piensas tú? Y entonces le haces un benchmark y le dices, esto es lo que... Pero respecto a la primera pregunta es imprescindible que el consultor se adapte a la realidad de la compañía, tanto de negocio como tecnológica. Por lo tanto, las soluciones tienen que adaptarse tecnológicamente a ellos. Vale. No puedes decirles, te voy a cambiar el pasto de lo que tienes que hacer, ¿vale? Eso es lo uno. Dos, ¿cómo se plantean económicamente este tipo de acciones? Por lo general, tú lo que haces es... hay soluciones de todo tipo, es decir, puedes plantearlo desde precio cerrado, y estimamos cuánto tiempo vamos a durar, porque tenemos la experiencia de haberlo hecho en otros lados anteriormente, por lo tanto, sabemos con esta tipología de cliente y esta, lo que decíamos antes, la pregunta que tenemos que responder, sabemos cuánto tiempo nos va a llevar poder responder esa pregunta. Y por lo tanto, lo que hacemos es a coste cerrado habitualmente. Y en otras ocasiones también lo que nos planteamos es, oye, si lo que quieres es un acompañamiento a lo largo del tiempo, planteamos un coste cerrado y luego un acompañamiento. En este sentido, por ejemplo, uno de los proyectos que hemos finiquitado hace muy poquito es un proyecto de mentoring. O sea, hacemos también proyectos de mentoring. Una empresa de banca seguros, una empresa de banca de carácter internacional, que está también presente en España. En este caso, antes te he puesto ejemplos de México, ahora te voy a poner un ejemplo de España, si me lo permites. Decía, oye, mira, nosotros en nuestro equipo analítico tiene experiencia en el abordaje de temas bancarios, pero en seguros no estamos muy puestos. Entonces, lo que necesitamos es alguien
que nos mentorice durante un periodo de tiempo para ponerlos up to speed, ¿no? Para ponerlos al día de donde estamos y que todo este proceso analítico sea mucho más rápido. Pues hemos hecho un proyecto con ellos de 6 meses y hemos ido conforme vamos avanzando. Es decir, una de las normas que tiene que cumplir un consultor es adaptarse al cliente. Entonces, en ello también, en este planteamiento económico, nos tenemos que adaptar a cuáles son las necesidades del cliente y sus posibilidades. Muy bien, Carlos. Nos queda un minutito y pues quería ver si quieres dejar algún mensaje de cierre. Sí, claro. Yo creo que al final el dato es el oro, eso lo sabemos, pero la gestión de ese dato está en manos de los aseguradores y en manos de los distribuidores, en manos de los agentes, en manos de bancas seguros, en manos de los affinities. Esa gestión del dato es imprescindible para poder progresar. La competencia en seguros va a ser más feroz cada vez. Vemos ahora nuevos jugadores, vemos ahora nuevos señores que están entrando en el mercado y entran muy fuerte. Ustedes tienen datos, ustedes tienen la capacidad de gestionarlos mejor para tomar decisiones mejores, ser más eficaces en la venta y ser más eficaces en la gestión de sus clientes para que permanezcan más tiempo con ustedes y sea más rentable esa relación. Mi sugerencia es, háganlo. Muy bien, Carlos, pues muchísima suerte, hay mucho que hacer, te deseo muchos éxitos y bueno, aquí estamos a tus órdenes cuando quieras volver. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros. Mundo Ejecutivo presentó. Dentalia presentó.